personas comienzan a buscar a Dios en diferentes momentos de su vida o cuando enfrentan situaciones diferentes. En una oportunidad un varón me dijo: yo no voy a acercarme a Dios cuando esté enfermo como hacen los demás. Yo no voy a acercarme a Dios cuando tenga algún problema o cuando esté de últimas, como mucha gente lo hace. Pero más allá de lo que nosotros podamos planificar o la idea que nosotros tengamos, llegamos a Dios atravesando esos momentos, y hay veces que el hombre no tenía pensado acercarse a Dios o buscarle, pero las dificultades de su vida hicieron que comenzara a buscar respuestas, una salida, alivio a su corazón, quizás un milagro. Y eso hace que la persona comience a buscar. Hay quienes en esa búsqueda caen en lugares de error. Hay quienes en medio de esa búsqueda comienzan a conocer lo espiritual y buscan acercarse a eso espiritual. Pero muchas veces no tiene que ver con Dios. Las personas simplemente necesitan respuestas, necesitan alivio ante su problema. Pero de una u otra manera comienza una búsqueda en algunos casos de lo desconocido, de aquellos que no saben dónde hallarlo. Entonces dice: primero fui a un lugar y traté de buscar allí la esperanza, traté de buscar las respuestas para mi vida, pero no pude encontrarlo. Hay personas que luego de muchos años de buscar, de intentar cambiar, de poder salir de alguna situación que para ellos es lamentable, triste, pero que no han tenido resultados. Luego de andar deambulando por diferentes lugares, llegan al lugar donde sus vidas cambian. Cuando una persona habla acerca de una conversión, de una vida transformada, de una vida prosperada en Dios, hay quienes hoy erran en los conceptos o en la forma de mirar la vida de fe, donde piensan que una vida de fe acorde a la voluntad de Dios es una vida de éxito. Pero más bien, cuando nos acercamos al Señor, no significa que todas las cosas van a ser perfectas según nuestra voluntad. Pero lo que sí sucede es que el Señor transforma nuestro corazón, cambia nuestra vida, cambia nuestra percepción y entendemos que hemos encontrado, hallado lo mejor para nuestra vida. Lo cual no significa que no va a haber obstáculos o dificultades. El creyente inmaduro es aquel que cree que al acercarse a Dios, todas las cosas deberían salirle bien, que no tendría que enfrentar ninguna dificultad, que no debería pasarle nada negativo. Entonces, cuando algo así le sucede, se cuestiona y se pregunta qué está haciendo mal, porque en su inmadurez él cree que ninguna de esas cosas puede sucederle. El inmaduro cree que no puede enfermarse. El inmaduro en su fe es aquel que no tiene un compromiso con Dios. Es aquel que cree que hay situaciones que son más importantes que otras al momento de servir a Dios o acercarse a Él. El inmaduro muchas veces pone el foco en los demás, nunca en su propia vida. Siempre la culpa la tiene otro. Siempre el problema es el hermano, siempre el problema es el otro, el que me hizo mal, el que me miró, el que me ofendió. Siempre el problema está en el otro, en los demás. Cuando una persona piensa así, dice: yo voy a acercarme a Dios cuando verdaderamente sea el momento, y no voy a ser hipócrita como las demás personas que se acercan para pedirle algo. Bueno, quizás tú puedas tener esa idea. Pero lo cierto es que este varón que me dijo así, un día llegó, pero llegó en medio de una situación muy difícil para su vida. Decidió acercarse a Dios en un momento trágico, fuera de todo el pensamiento y lo que él creía. Tú puedes tener una idea, tú puedes pensar de tal o cual manera. Es como aquella persona que dice: yo voy a acercarme a la iglesia cuando haya dejado las drogas, cuando ya no fume más, cuando haya vencido la depresión. Luego, uno entiende que no funciona así.
Pero la persona se hace una idea y dice, yo voy a buscar a Dios cuando sea el momento justo, cuando sea el momento preciso. Pero sin importar la situación, la condición, si hay algo que debemos entender es que debemos buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Entendemos que cuando las cosas salen mal, cuando el hombre está en aflicción, cuando el hombre está atravesando momentos difíciles, ahí su corazón está más predispuesto a buscar a Dios, porque la misma condición lo ha puesto así. Aquel que hoy está viviendo una vida cómoda, quizás no busca a Dios con el mismo fervor que aquel que está enfrentando la muerte, o una enfermedad, o un problema tal que siente que no puede resolverlo, y siente aflicción en su corazón. La palabra nos enseña que debemos buscar al Señor en el día de la angustia. Invócame, dice, en el día de la angustia. Porque la intención de Dios es librarnos de aquel día, pero que el hombre pueda buscarle. Dice la Escritura que David sintió en su corazón el deseo de construir un templo, construir casa a Dios. Pero Dios vio la intención de su corazón, pero no se lo permitió porque la vida de David había sido regada de sangre, su vida y lo que él tuvo que hacer. Pero, sin embargo, Dios permitió que su hijo, Salomón, sí edificase casa al Señor. Y dice la Escritura que así lo hizo. Y luego que acabó aquel templo y el palacio real, dice que él comenzó a orar al Señor para dedicarle a aquel lugar, para pedirle al Señor que el Señor pudiese estar allí. Que cada vez que alguien se acercase de corazón y le pidiera a Dios, más allá de sus errores, el Señor lo escucharía. El Señor atendería la oración de aquel que se acerque y que le pida a Dios. Sin importar si era un extranjero, sin importar los errores que esta persona había cometido, pero que pudiesen orar a Dios. El capítulo 6 de Segunda de Reyes se encuentra aquella oración. Y en el capítulo 7 tenemos la respuesta de Dios a la oración de Salomón. Una segunda aparición a este rey, el cual le daría un mensaje maravilloso. Hay corazones que quieren buscar a Dios y hay quienes dicen, ¿sabes? Yo quiero buscar a Dios, pero me es imposible. Intento buscar a Dios, pero me cuesta mucho. Intento acercarme a Dios, pero hay cosas que me lo impiden. Y pareciera algo absurdo que una persona trate de justificarse, pero dice, yo quiero acercarme a Dios. Yo quiero buscarle, pero quizás estoy esperando el momento justo, el momento preciso. Estoy esperando que venga la adversidad o estoy esperando que sea el tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el tiempo es ahora. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Hay quienes han escuchado la palabra de Dios, pero dijeron, bueno, más adelante, en otro tiempo, quizás después. Hoy no es el momento. Quizás tuvieron el pensamiento de este varón. No, hoy estoy atravesando un momento difícil, no voy a acercarme a Dios así, porque voy a ser como aquel que va a pedir. Yo no quiero pedir. Yo quiero acercarme a Dios cuando todo esté bien. Es absurdo, pero el razonamiento puede parecer noble, pero no sucederá. Porque hay orgullo también ahí. El hombre debe buscar a Dios en todo tiempo. El hombre debe buscar a Dios aun cuando diga, pastor, yo siento que busco a Dios, pero no puedo encontrarlo. No puedo sentirlo. No puedo sentir que Dios responde a mi oración o que Dios está cercano a mí. Bueno, pero esta palabra viene para decirnos algo totalmente opuesto. Porque la humanidad, el hombre puede enfrentar situaciones difíciles. A lo largo de la historia, el hombre ha enfrentado calamidades, ha enfrentado pestes, ha enfrentado guerras, enfermedades y toda clase de situaciones que fueron difíciles. La humanidad ha representado o ha enfrentado en diferentes momentos de la historia hambrunas, una necesidad extrema.
Pero para cada situación y para cada momento y para cada tiempo de la historia, esta palabra nos muestra que sin importar dónde esté el hombre hoy, dónde pueda hallarse aquella persona que está en necesidad, no importa en qué país ni de qué raza sea, si todo aquel que hoy se acerca a Dios de corazón y clama, el Señor le escuchará. El Señor estará atento a tu voz. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Mira, en el comienzo de este capítulo, dice que cuando Salomón acabó de orar, esta oración del capítulo 6, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. El rey terminó la oración, una oración maravillosa. Luego tú puedes leer ese capítulo 6 para que veas qué era lo que Salomón oraba al Señor, qué era lo que le pedía. Pero dice la Escritura que el Señor responde esa oración. Y en el capítulo 7, vamos a leer del versículo 11 en adelante, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Dice la Escritura, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová. Podemos entender que Dios había prosperado esta obra. Este templo había sido algo magnífico. Podemos entender lo que la gloria de este templo fue majestuosa, porque luego cuando este templo es destruido, queda en ruinas y vuelve a edificarse otra vez casa del Señor, algo que desalentaba a aquellos que trabajaban en ello es que la gloria de aquel templo no era semejante a la del primer templo. Los materiales, las cosas. Pero Dios quería también dejarles una enseñanza. Entendemos que Salomón prosperó. Y esta es la vida de alguien que hoy puede decir: las cosas me han salido bien. He sido prosperado. He podido cumplir con lo que Dios me ha encomendado. Es decir, las cosas me salieron bien, prosperé. Él había prosperado en el templo, había prosperado en lo que era la casa real. Dios lo había bendecido. Él clamó al Señor y oró, y una oración maravillosa, la cual fue respondida desde los cielos, y fuego de los cielos descendió para encender el holocausto. La casa se llenó de la gloria de Dios, de tal manera que los hijos de Dios se postraron y glorificaban a Dios. Ahora, esta palabra nos muestra que sin importar cuánto bien o cuántas cosas bien pudimos hacer un día, o cuán prósperos pudimos ser en la obra de Dios, pueden venir tiempos de dificultad. Pueden venir tiempos adversos a nuestra vida. Pueden venir momentos donde estemos lejos de Dios.
De hecho, esta palabra nos muestra que va mucho más allá que un edificio. Hay quienes creen que aún la iglesia son las paredes de un templo, pero la iglesia somos cada uno de nosotros, donde estemos congregados, donde nos reunamos a buscar al Señor, no el edificio. Dice la palabra que en un momento la mujer samaritana, cuando hablaba con el Señor, ella le dijo: nosotros decimos que hay que ir a adorar a aquel monte, y ustedes los judíos en aquel. Pero el Señor le dijo: mira mujer, la hora viene y la hora es en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No será ni en aquel monte ni en aquel, sino que será en el corazón. No estará representado por un lugar físico. Tú no tienes que ir a ningún lugar hoy porque allí se encuentra la gloria de Dios. Tú puedes hoy cerrar las puertas de tu cuarto, comenzar a clamar al Señor y la gloria del Señor descenderá en aquel lugar. Él responderá a tu oración, Él escuchará tu clamor, tu necesidad. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la palabra que Daniel oraba y oraba con las ventanas abiertas y dirigía su oración hacia Jerusalén. Ya el templo no estaba allí. La condición, ellos estaban allí en Babilonia. Ya habían sido llevados. Ahora se seguía sosteniendo y seguían orando en dirección a aquel lugar. Y esa era la oración que ellos habían dicho que harían al Señor. Y era la forma en la cual el Señor escucharía la oración. Hoy tú tienes mucho más que eso. Dice la palabra: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero luego dice el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. El Señor dijo: si estas cosas aconteciesen, si en un determinado momento yo hiciera cerrar los cielos y no desciende la lluvia, es decir, viene el tiempo de escasez. La lluvia representa una bendición de los cielos, representa aquella provisión de Dios. Tú puedes arar la tierra, puedes tener una buena semilla, puedes preparar el campo, pero si no desciende la lluvia, entonces no habrá fruto. Y si no tiene la lluvia postrera, es decir, si Dios no está en todo el proceso, tampoco es suficiente. Hay veces que tú vas por los campos y ves los frutos, ves el girasol, el maíz, y tú ves plantas que están una por un lado, otra por otro lado, espaciadas, pequeñas, y ves la tierra totalmente seca. Tú te das cuenta que a aquellas plantas, a aquellos frutos, le faltó la lluvia tardía. Quizás tuvo la lluvia del comienzo, la cual dio la fuerza, los nutrientes, para que la planta comience a crecer, para que rompa la semilla y comience a crecer. Pero luego le faltó la lluvia tardía, luego le faltó en el proceso. Así el corazón de los hombres. Hay quienes en la primera etapa tuvieron la bendición de Dios, pero luego pensaron que podrían continuar así. Y se dan cuenta que hoy su vida no tiene fruto. Al contrario, se están secando en su vida de fe. Salomón había prosperado en todo lo que se había propuesto y Dios lo había bendecido. Y el clamor y la oración eran correctas, de tal manera que el Señor responde favorablemente. Pero en este versículo 13, el Señor de alguna manera da una advertencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que si sucediera algo así, si en algún momento el Señor cerrara los cielos, si en algún momento el Señor enviara la langosta
o si en algún momento el Señor hiciere que una pestilencia venga, entonces la actitud de los hombres debería ser una actitud diferente. ¿Qué actitud debemos tomar? Por eso, cuando comencé este mensaje, hablaba acerca de en qué momento buscar a Dios, o cuándo el hombre cree que debe buscar a Dios. Y puede que haya aquellos que digan, no, yo voy a buscar a Dios, pero sin pedirle nada. Pero mira lo que el Señor les dice. Habla aquí de un momento de dificultad. Si en algún momento dejase de llover, si en algún momento viniese la langosta y comiese el fruto, y comenzara a destruir en el campo, o si de repente viniese una plaga, una pestilencia, y comenzase a haber mortandad, y la enfermedad invada al pueblo. Bueno, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser nuestro corazón en medio de esas situaciones? Hace muy poco tiempo atravesamos una situación difícil. La humanidad experimentó un momento clave de dificultad. Y las personas, y muchas de ellas, se volcaron a buscar a Dios. Pero otras tantas les faltó la fuerza, se debilitaron y tomaron un camino diferente. Por eso el Señor les dio esta palabra para que pudiese entender, para que hoy nosotros podamos entender que puede haber situaciones desfavorables, aun cuando todas las cosas en un principio nos salieron bien, aun cuando fuimos prosperados en muchas cosas en nuestra vida de fe. Puede haber momentos en los cuales no nos vaya bien, cuando venga la dificultad. Pero mira lo que dice, en todo esto está la mano de Dios. Ahora, dice la Escritura, versículo 14, y este es un pasaje quizás muy conocido. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa era la oración de Salomón. Señor, si el hombre hubiese cometido pecado, si se hubiese alejado de ti, si en un momento se hubiese vuelto atrás, pero viniese a esta casa y orare a ti, Señor, tú lo escucharás desde tu santa morada y tú responderás la oración y tú los perdonarás. Esas eran las peticiones y esta es la respuesta del Señor. Mira, las dificultades pueden venir, las situaciones pueden venir. Y puede haber momentos en los cuales la humanidad se vuelva totalmente en contra y esté a contramano de Dios. Pero si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, sobre el cual es invocado mi nombre, dijo, y hay una serie de pasos para que la oración sea oída, para que la respuesta de los cielos llegue a nosotros. Y lo primero tiene que ver con un arrepentimiento. En días donde no se predica arrepentimiento, donde los cristianos quieren ir a un lugar donde se les halague con las palabras, porque la vida ya es demasiado dura para recibir de alguna manera reprensión por la vida que llevamos. En un lugar donde quieran de alguna manera acariciarme con las palabras, para que yo no me sienta tan mal, porque encima que todo me sale mal, vengo a la iglesia y recibo golpe tras golpe. Y siento que la palabra me sacude mi vida. Y yo sé que soy una persona pecadora, y yo sé que soy una persona que comete errores, pero quiero escuchar cosas buenas. Quiero escuchar que todo me va a ir bien. Quiero escuchar que me va a prosperar Dios, que voy a tener lo que quiero. Quiero escuchar que Dios va a darme lo que yo le pido, aunque no sea su voluntad. Quiero que Dios escuche mi oración, aunque yo no ponga nada de mí. Entonces, quiero acercarme a un lugar donde no tenga que tener un mayor compromiso con Dios, donde pueda sentarme, ser alimentado por Dios, pero de ninguna manera que tenga que yo cambiar algo en mí. No quiero ser confrontado con la verdad. No quiero que nadie me diga qué es lo que estoy haciendo mal. Ya estoy demasiado triste para oír cosas negativas.
Pero mira, el Señor le da esta palabra porque entiende que aún cuando el hombre haya prosperado y cuando todas las cosas le salgan bien, habrá momentos donde venga la dificultad a sus vidas. Habrá momentos donde las cosas no salgan como ellos esperaban. Habrá momentos donde la comodidad del hombre lo aleje de Dios y lo ponga fuera de aquella voluntad, de lo que el Señor quería hacer en esa vida. Dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillarse, arrepentirse, reconocer los errores es el primer paso. Si hoy tú recibes una palabra y tú dices: yo quiero buscar de Dios, yo quiero acercarme a Dios, pero no hay arrepentimiento, entonces la bendición no será completa en tu vida. Porque de aquel arrepentimiento es donde uno comienza a valorar y uno comienza a mirarse y a entender la situación y la condición de su corazón. Si se humillare mi pueblo, si rindiese su corazón, pero no solamente su corazón, más adelante veremos que hay quienes dicen: yo le entrego mi corazón al Señor, yo le recibo en mi corazón a Dios. Pero no es suficiente eso. Entiendo que en medio de tantos conflictos y de situaciones que son duras para la humanidad y para la realidad de cada uno de nosotros, las personas quieren oír palabras en las cuales digan: yo estoy bien, donde no hay ningún problema, todo va a estar bien. Pero sin embargo, la palabra nos dice: mira, puede que en algún momento las cosas no salgan como esperabas. Quizás en algún momento los cielos se cierren y no haya lluvia, y te falte el dinero y te falte el trabajo. Quizás en algún momento venga la langosta y te robe la bendición y se coma todo lo que tú pudiste guardar, almacenar. Y hoy quizás tienes deudas. Quizás estás prosperado hoy y ves lejos aquella situación, pero esta palabra nos muestra que sin importar cuán prósperos y cuán sabios podamos ser, un día esto puede llegar a nosotros. Y si aún viniese una peste que afectase nuestro cuerpo, una enfermedad, una situación que escape a lo que nosotros podamos hacer. Bueno, el Señor dijo: pero si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, si se humillare mi pueblo, si reconoce el error, si reconoce que necesita a Dios, si reconoce que está mal, si reconoce que las cosas hoy no están saliéndole bien, hoy no está funcionando, de alguna forma. Hay quienes dicen: pastor, yo en un momento de mi vida las cosas estaban bien, pero hoy no está funcionando. Hoy mi fe no está funcionando. Hoy lo mismo que antes me daba resultados ya no funciona como antes. Es que no es el mismo tiempo. No es igual. Dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Humillarse, reconocer los errores, arrepentirse, orar a Dios. Hay quienes hacen el primer paso y se humillan ante Dios y reconocen sus faltas, pero luego no oran a Dios. Luego no le piden al Señor el poder continuar esa obra que comenzó en sus vidas. Luego no se acercan al Señor en medio de su día. No mantienen una comunión con Dios, no hablan con Dios, no hay una comunión en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, hoy vemos un pueblo que ya debería comer alimento sólido, como dice la Escritura en la carta a los Hebreos, maduro, pero sin embargo, que aún sigue con rudimentos de la fe, y aún sigue preguntándose cosas que ya debería saber. Pero por cuanto hay inmadurez, siguen con los mismos conflictos. Siguen peleando con el hermano. Siguen luchando en una lucha de poderes absurda para ver quién es mejor, quién hace esto o aquello mejor que el otro. Porque son inmaduros en su fe.
porque creen que el rival es el otro y no se dan cuenta que son ellos mismos. Porque no se dan cuenta que la inmadurez no les permite ver que ellos mismos están frenando su crecimiento. El inmaduro quiere que todo sea servido y quiere que todo lo hagan por él. Quiere las respuestas, pero no las busca. En una oportunidad me acerqué a un varón, a un pastor, y le hice una pregunta acerca de la Escritura. Y este me dijo, ¿ya lo buscaste? ¿Ya investigaste, indagaste, le pediste a Dios? ¿O simplemente te acercás para hacer el camino más fácil? Haciéndolo más fácil y querés que yo te responda. Hay veces que nos comportamos así, queremos las respuestas, pero no queremos el trabajo. No queremos buscar a Dios. Mostramos un interés, pero un interés superficial, porque no hemos buscado aún. Cuando una persona muestra un interés verdadero, dice, quiero saber sobre esto, pero primero yo investigué, y esto es lo que yo investigué, esto es lo que yo entiendo, esto es lo que creo que dice esa palabra, pero no estoy seguro. Quizás me equivoque en el concepto, quizás no sea lo que Dios quiere hablar, pero muestra un interés real, ha buscado, se ha interesado, es maduro. El inmaduro es perezoso. Dice la palabra que el perezoso le da pereza, aún tú le sirves el plato, le pones la comida, todo, y le da pereza llevarse el bocado a la boca, porque es perezoso. Pero es condición de su inmadurez. Por eso puede aceptar la primera parte y rendir su corazón, pero luego no ora a Dios. Y esta palabra dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y buscaren a Dios. Buscar a Dios va mucho más allá que simplemente en algunos momentos leer la Escritura. Entendemos que buscar a Dios requiere de una comunión, una búsqueda por querer conocer, por querer saber, por querer conocer más acerca de Dios. Cuando tú estás en el primer amor, tú quieres conocer y tú quieres saber más. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de ti? ¿Qué pasará en el tiempo del fin? ¿Qué es lo que nos habla Dios para hoy? ¿Cuáles son las promesas para mi vida? ¿Qué es lo que Dios tiene para mi familia? ¿Cuáles son las palabras de consuelo que el Señor dejó para esta situación en mi vida? Y quiero conocer más de Dios y quiero entender los misterios. Y es así donde la Escritura nos lleva a que podamos entrar en las aguas más profundas. Hay quienes están con el agua hasta los tobillos y dicen, hasta acá estoy bien, el agua está fría. No quiero ir más allá. Ir más allá representa un desafío. Ya hay que saber nadar. Ya requiere otra madurez. Aquí con el agua, hay personas que van a la playa y dicen, yo aquí, con el agua en los piecitos. Eso es todo. Me refresco hasta ahí porque tengo miedo. No quiero ir más allá. Bueno, ir más allá representa desafíos. Ir más allá representa obstáculos por vencer. Miedos por romper. Esta palabra dice, si mi pueblo se humillare, si oraren, si buscaren mi rostro, entonces dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos. Arrepentirse, orar a Dios, tener una comunión con Él, buscarle cada día, pero dejar los malos caminos. Abandonar esa vieja vida, salir de ese lugar, cambiar nuestro corazón. No simplemente recibirle, no hacer simplemente una oración, sino dejar aquella vieja vida. No solamente arrepentirse, sino como dijo el Señor, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. No alcanza con arrepentirse simplemente. Tienes que dejar de hacerlo. Hay personas que constantemente se arrepienten, todos los días se arrepienten, pero son personas que están viviendo en pecado,
No son personas que de tanto en tanto cometen un error o que en algún momento de sus vidas la carne les es más fuerte, sino personas que deliberadamente cada día pecan sin importarles y sin tener temor de Dios. Y cada día quizás dice: yo me arrepiento y reconozco mi error y me humillo delante de Dios. Pero esta palabra dice: si se humillare mi pueblo, el cual me invoca, el cual clama a mí, si oraren, si buscaren mi rostro. Pero no solamente eso, y se convirtieren de sus malos caminos, es decir, dejo el mal camino para convertir en un camino bueno, para transformar ese camino, para dejar aquello que me lastima y buscar a Dios de todo corazón. ¿Por qué hago mención a que hay lugares donde quieren solamente recibir halagos y palabras bonitas? Porque ahí, al no ser confrontados con la verdad, las personas sienten que quizás son más aptos, que no tienen tantas barreras. Y no es la intención de este mensaje ponerte ninguna barrera, todo lo contrario. Tú puedes cometer errores, tú puedes fallar, pero esta palabra viene para decirte: si mi pueblo hiciese estas cosas así, y se atravesara en momentos difíciles, pero si se arrepintiere, si invocaren mi nombre, si oraren, si en aquel lugar donde estuviste mal y cometiste una falta, te arrepintieres y buscases a Dios de todo tu corazón y dejares el mal camino y luchares contra ello, si luchas contra aquello que viene a tu vida cada día para tratar de golpearte, para tratar de amedrentarte, de decirte que tú no eres apto, que tú no puedes continuar, que este camino no es para ti. Muchas personas me escriben y me dicen: pastor, siento que este camino no es para mí, que no puedo continuar, porque soy una persona que comete errores, que tiene faltas, que tiene debilidades, y siento que esto no es para mí. Pero si en medio de aquella necesidad, si tú entiendes que tú eres un hijo de Dios, y que tú puedes tener faltas, pero si en aquel momento que viene la calamidad, si en aquel momento que viene la dificultad, si en aquel momento que los cielos se cerraron y que la bendición de los cielos parece haberse detenido, si tú clamas a Dios donde quiera que te encuentres, donde quiera que puedas estar en esta hora, porque esta palabra dice que el Señor santificó aquella casa, aquel lugar, pero aquel templo está en ruinas hoy. La gloria de aquel templo quedó allí en la historia. El Señor dijo: no será ni en aquel monte ni en aquel, sino en el corazón. Ahora, si la respuesta de los cielos vendría cuando orasen desde aquel lugar, el Señor respondería la oración. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más hoy si tú clamares? Dice la Escritura: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Tú ya no tienes que clamar en dirección a algún lugar o en dirección a alguna ciudad. Tú no tienes que clamar en alguna casa o en algún lugar santificado, sino que dice la palabra: todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo. Y Él dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto, es decir, la lluvia vendrá. Puede que haya momentos en los cuales la lluvia se detenga, pero si clamas a Dios, si buscas a Dios, Él dijo: y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. Imagínate si la oración desde aquel lugar golpeaba las puertas de los cielos y la respuesta de Dios llegaba. Cuanto más si tú clamares en el nombre de Jesús en esta hora, el Señor contestará a tu oración. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. Él dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hoy clamas a Dios en el nombre de Jesús, sin importar dónde estés, sin importar en qué lugar, en qué ciudad, en qué pueblo te encuentres. Dice la Escritura: entonces yo iré y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Él dijo, yo iré desde los cielos. Ahora, en el versículo 15, el Señor hace referencia a algo maravilloso. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entendemos que esto en el tiempo ya no puede ser. Porque ¿acaso Dios no escucha la oración que hoy podamos levantar en el lugar donde nosotros nos encontremos? Pero sin embargo, algo maravilloso quiere enseñarnos. Porque dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. El Señor ha elegido esa casa para santificarla, pero ya no habla del templo, sino de esta casa, de tu vida, de tu corazón. El Señor dice, mis ojos y mi corazón estarán en aquella casa. Ahora, la Escritura hace referencia al corazón de Dios en diferentes momentos en la Escritura. Y aunque uno podría decir, bueno, el corazón de Dios se duele ante nuestra vida, ante nuestros errores. Dice el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando el hombre estaba viviendo en pecado, en desobediencia, a Dios le dolió su corazón al ver la vida que llevaban. Y dice la palabra, le dolió su corazón. Y vemos que la Escritura, cuando Eliseo estaba allí junto a su criado y aquel general que tenía lepra fue sanado y quiso darle presentes al profeta y el profeta no los aceptó, pero este criado fue detrás de aquel hombre y en el camino salió a pedirle que pudiese darle vestidos, plata, pero Dios le habla. Cuando regresa, Dios le da una palabra. Y dice la Escritura, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Acaso no estaba en aquel lugar también mi corazón? Cuando tú vas a hacer lo malo, cuando tú estás cometiendo un error, Dios dice, mi corazón está ahí. Mis ojos están ahí. Y tú tratas de negar la maldad en tu corazón y lo que has hecho. Y esta palabra dice, mi corazón está ahí. Cuando el Señor le responde la oración a Salomón, le dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. El corazón de Dios está en medio de nuestros errores, de nuestras faltas. Y cuando cometemos tales faltas, Dios dice, mi corazón estaba ahí. Es decir, yo lo veo. Mis oídos, mis ojos están atentos. Porque he santificado esa casa. Porque he procurado poner en mis ojos y estar atento, mis oídos a la oración de aquella vida. Sin importar la situación que se encuentre atravesando. Si el hombre busca a Dios sin importar la situación, quizás hoy estés en enfermedad, bueno, es un momento para buscar a Dios. Quizás estés prosperado, es un buen momento para buscar a Dios. Quizás hoy te sientas triste, sea cual sea la condición, quizás digas, todo me va bien. Entiende que sin importar cuán prosperado hayas estado, un día las cosas pueden ser diferentes. Y no es solamente una alternativa en la predicación de la palabra. Porque alguno dirá, bueno, entonces si a la gente las cosas no le van mal, nunca se acercará a Dios. Esta palabra viene a mostrarnos que sin importar cuán bien la persona se sienta,
un día las cosas no serán igual. ¿Por qué? Porque todos estamos en un cuerpo que se enferma, que sufre los achaques de esta vida, porque todos tenemos familia, porque de alguna u otra manera, quizás directa o indirectamente, atravesaremos momentos de dificultad. Pero dice la palabra, pero si mi pueblo, sobre aquel que es invocado mi nombre, ese es su pueblo. Dios no vino a salvar a una denominación. Las iglesias o la religión han procurado poner una denominación para establecer la iglesia de Cristo o la iglesia verdadera. Pero no hay tal denominación que eso determine cuál es la iglesia de Cristo. Habrá personas que sin conocimiento, pero con una ley grabada en su corazón, se salven. Y habrán otros que quizás parecía que tenían una vida muy puritana, pero sin embargo no fue así. Dios no vendrá a salvar una denominación, sino un remanente, un pueblo escogido, una nación santa. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos ese pueblo adquirido por Dios. Él ha mirado nuestro corazón para santificarlo. Él ha llegado a tu vida para quitar todo lo malo, para que tú reviertas el camino, para que te arrepientas de tus errores y para que le busques de todo corazón. Dice la palabra, y si me buscares de todo corazón, entonces, solo entonces podrás encontrar al Señor. Dice la palabra, cercano está Dios para aquel que le invoca, pero aquel que le invoca con sinceridad, dice la Escritura. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. No se trata de que Dios está lejos. Él no está lejos. Él no busca alejarte poniendo un estándar muy alto. Porque Él vino a morir en esta tierra porque el estándar era imposible de cumplir para el hombre. Por eso Cristo lo cumplió por nosotros. Porque para nosotros era imposible. No podíamos ser salvos sino por la fe en Él, sino por su sacrificio hecho en la cruz. De manera que el hombre se castiga en demasía hoy y se inflige quizás sufrimiento a él porque dice no puedo, no soy digno. Pero el Señor le dice solamente si tú te humillares, si orares a Dios, si buscares su rostro, si inclinares tu corazón a Él, si te apartares de los malos caminos, entonces el Señor sanará la tierra y Él nos perdonará. Él sanará la condición que la humanidad está enfrentando. Es la historia de Nínive, una nación que iba a recibir juicios de Dios, pero tras recibir la palabra de Dios se humillaron de todo corazón, se volvieron de sus malos caminos, reconocieron al Señor y el Señor tuvo misericordia de ellos. Así el Señor también lo hace hoy en nuestra vida, en nuestra nación. Pero es importante que el hombre hoy pueda buscar a Dios. Yo no sé en qué momento te encuentres de tu vida de fe. Sé que las dificultades muchas veces acercan el hombre a Dios. Y cuando el hombre está en aflicción, busca a Dios fervientemente. Pero cuando la aflicción se va, quizás se relaja un poco. Por eso hay dificultades que vienen a tu vida para que tú te acerques a Dios, para que tú te aferres más. Quizás estabas alejándote de Dios. Y en medio de ese problema que tú tienes y dices, pastor, tengo un problema terrible. Pero ese problema te ha acercado a Dios. Ese problema ha hecho que ores cuando hace mucho tiempo no lo hacías. Ese problema te ha llevado a buscar respuestas, a pedir consejos, a buscar en la Escritura. Tienes un problema. Pero es el momento de que tú busques a aquel que puede librarte de aquella situación. Hay personas que en medio de esa búsqueda recurren al curandero, al parapsicólogo, al espiritista, al santero, al pai, a la mai. En medio de aquella búsqueda caen en el lugar equivocado. Esta palabra dice, si solo invocares mi nombre. El problema está en que
Hay personas que no conocen y dice Dios es uno solo. Y si bien la Escritura dice, oye Israel, vuestro Dios, uno es. Pero dice la Escritura que toda la autoridad al Padre se la dio al Hijo. De manera que aquel que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. Dice la Escritura que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo daría. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Esto no significa que Dios va a dar cualquier cosa que nosotros pidamos. Sino dice la palabra, pides, pero pides mal para gastar en vuestros deleites. Por eso no recibes. Debes pedir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios te dará bendición, Dios te hablará. Dios contestará a tu oración. Hoy tenemos una línea directa al corazón, que es humillarnos ante la presencia de Dios y clamar al Señor. Dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si tú clamas a Él en esta hora, quizás te han dicho, pero me dijeron que tengo que hacer tantas oraciones, me dijeron que tengo que llevarme una cinta roja a mi casa, o tener una sal, o tener una estatua, una estampita, o rezar un rosario. La palabra de Dios no dice ninguna de esas cosas. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él dijo, hasta aquí no me habéis pedido nada. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pide, dice Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice la Escritura. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el tiempo de buscar a Dios con todo su corazón. Es el tiempo de clamar a Él en esta hora. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Quiero invitarte a hacer una oración de fe. A reconocer al Señor en tu vida, en tus caminos. A reconocer tus faltas, a clamar a Él. A buscar su rostro. Y apartarte del mal camino. Para que, como dice la Escritura, entonces yo oiré desde los cielos. Ese entonces significa, y solo así, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si el creyente no atraviesa por estos momentos, quizás te has arrepentido, pero no has orado a Dios, no has buscado su rostro, ni has dejado ese mal camino. Y tú dices, no tengo resultados. Bueno, eres una persona inmadura. Porque crees que Dios debe darte todo lo que tú pides. Porque crees que tú haces lo suficiente para que todo te vaya bien, pero no contemplas que hay situaciones que aún no has entregado. Que no has buscado a Dios de todo corazón. Pero esta palabra viene a tu vida para que hoy puedas buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Dice la Escritura que debemos amar así al Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Debes darle ese primer lugar a Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor. Los que están aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedan cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, por mis pecados, por mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.